provincia de Buenos Aires, ¿sí? Daniel Goyan, Bueno, muy buenos días y gracias por esta comunicación, ministro. ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, le consultamos inmediatamente por lo que se va a sentir, sobre todo en las próximas horas, a partir de que termine el feriado. Ministro, ¿cómo va a ser esta nueva etapa de la cuarentena en provincia de Buenos Aires, pero particularmente en la zona de conurbano? Bueno, los anuncios que se escucharon ya de voz del presidente y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, vamos a seguir con una cuarentena y poniendo el foco muy, muy fuertemente en el cumplimiento del desplazamiento de las personas entre las zonas de mayor circulación del virus y las zonas de menor circulación del virus, porque lo que estamos observando, lo que venimos diciendo siempre, es que si eso ocurre, se nos va a instalar, como estamos observando en estos días, muchos casos en sobre todo los barrios populares. Yo ahora me estoy yendo para Villa Azul, que es un barrio popular que está en el límite entre La Matanza y Quilmes. Del lado de La Matanza está Avellaneda. Del lado de Avellaneda está más urbanizado. Del lado de Quilmes es más un barrio estilo pasillos. Y ahí hemos detectado en los 3 últimos días, en los operativos, 53 casos consolidados en ese lugar, y ayer en los operativos casa por casa, 50 casos sospechosos, que ya hoy vamos a tener los resultados, con lo cual se decidió directamente aislar ese barrio, porque cruzando el acceso sudeste ya está Villa, que ya tiene más entre 40 y 50.000 habitantes, y entonces, bueno, la tarea es focalizadamente, casa por casa, estamos yendo hacia un esquema casi de referentes y de voluntarios por zonas geográficas muy pequeñas, que están yendo casa por casa diariamente, buscando posibles casos, y eso va a ser la tarea, digamos, detección muy rápida de casos, sobre todo en los barrios donde se puede expandir rápidamente, y lo que llamamos nosotros apagar el foco antes de que este foco se nos haga un incendio. Ahora, ministro, Esa va a ser la tarea, ¿no? Sí. ¿no sospecha que hay una alarma ya encendida en los barrios emergentes? Digo, atentos a la dinámica que el coronavirus tuvo en la ciudad de Buenos Aires, con la 1114, con el barrio 31, con la Villa 20 y otras tantas. Digo, ¿no se llegó tal vez un poco tarde al testeo en estos 1.800 asentamientos que describió incluso el gobernador de la provincia? En absoluto. Hay que terminar de una vez y para siempre con esa idea falsa, porque estamos casa por casa en todos los barrios, haciendo el mismo protocolo que se hace en todos lados. No es tirar testeo al voleo. Si yo me voy a cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires o de un municipio de la provincia de Buenos Aires donde no hubo casos nunca, no hago testeo al voleo, porque no tengo casos. Por favor, entiéndanlo. Es al revés. Cuando a nosotros ahora, en este barrio, nos aparecen casos, ahora van a aumentar la cantidad de testeos, porque hay casos. No es difícil de entender. No sirve el testeo al voleo. Pero Cuando hay casos, perdón, sí. es muy importante que le termine de explicar, porque parece que no se puede entender. Llevamos más de 46.000 testeos en la provincia de Buenos Aires, con racionalidad epidemiológica. ¿Qué quiere decir? Casa por casa, caso sospechoso, que en este tipo de barrio es un solo síntoma, ni siquiera fiebre, me siento mal, estoy decaído, inmediatamente testeo. Encuentro un caso positivo, todos los que están alrededor y los contactos, testeos. Lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires es que en estos barrios populares, al aparecer muchos casos haciendo esto que le estoy diciendo, está obligado usted a empezar a testear y testear, porque hay cientos y cientos de contactos. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros, y por eso en Villa Azul estamos haciendo esto. 7.000 personas, ya se fue casa por casa, se relevó prácticamente el 70% de esa población. Vamos a estar 15 días, se va a aislar el barrio y seguramente ahí van a salir más y más testeos. Hoy si tenemos 50 positivos, implica ir a buscar
uno por uno todos los contactos de esos, como pasa en Retiro, por ejemplo, uno por uno, y volver a hacer más testeos y más testeos, porque hay casos. Bien. No sé si se puede, no es tan difícil. No, yo lo entiendo perfectamente y queda muy claro hacia dónde apunta, ministro. Con lo que le complemento la pregunta es, sabiendo que son lugares vulnerables, que los servicios básicos en algunos casos no son los de la generalidad y hay mayor porosidad y mayor concentración de población, digo, si esto no estaba en carpeta de que podía avanzar mucho más rápidamente en estos lugares. Recién hablamos con una vecina que nos decía, tiene limitaciones con el agua potable, cosa que también hemos escuchado del barrio 31. Sí, entonces la cuarentena era son... muy difícil de cumplirla en los mismos términos del resto de los barrios. A ver, bajo estas condiciones que nosotros sabemos de déficit de infraestructuras estructurales que hay en muchos barrios, le estamos poniendo especial atención. Por eso le digo que además de ir a buscar donde hay casos con equipos territoriales que recorren casa por casa, estamos yendo más allá. La semana pasada ya lanzamos un programa de voluntariado por el cual van a quedar responsables para hacer los alertas tempranos. No tenemos otra alternativa nosotros que permanentemente está recorriendo casa por casa. Los otros días una señora me llama porque escuchaba que una señora que vivía sola al lado tosía mucho. Bueno, llamó, era un caso positivo, se aisló todo, se testeó se detectó, hizo detección en toda la zona. Por suerte ahí no encontramos nuevos casos. Esto va a ser así día a día, todos los días, con un desgaste, una inversión de esfuerzo, porque además a estos barrios, hoy Villa Azul hay que llevarle el alimento, hay que llevarle, si falta el agua, hay que llevarle el agua, hay que llevarle todo, aislarlo y que no se nos vaya al barrio de enfrente, porque ministro, son 40.000 habitantes. Nos quedamos ahí justo en esto que nos acaba de mencionar, por cuanto esta vecina, Valeria, con quien hablábamos hace un ratito, nos decía, yo vivo con mi esposo y con mis hijas en la zona de pasillos, donde todavía no ha llegado la desinfección. ¿Cómo se prevé en las zonas donde todavía no llegó que llegue y que llegue también el suministro, sobre todo el alimenticio que acaba de mencionar que está previsto? ¿Cómo va a ser eso? Mire, hicimos 2 comités de crisis en el barrio, uno al lado de Avellaneda, uno al lado de Quilmes. Yo me estoy yendo ahora para ahí. Allí estuvo toda la cúpula del ministerio, más todos los trabajadores, casa por casa, y este operativo sigue durante un mes en ese barrio, casa por casa. Sobre todo los primeros 14 días son vitales, porque si logramos cortar en 14 días que la transmisión de casos, habremos controlado. ¿Eso nos deja tranquilo para siempre? No, controlamos el foco. Luego va a haber que seguir, porque es muy probable que en algún momento se vuelva a encender otra cadena de contagios. Por eso les digo que es una tarea titánica de tratar de ir ganándole a la velocidad con la que se puede contagiar el virus en un barrio de estas características. De ahí no nos podemos ir durante por lo menos un mes, después irá viendo. Pero de todos estos barrios, una estructura estable, permanente. No todos son iguales, los de pasillo. Ustedes verán que del lado de Quilmes es de pasillos, del lado de Avellaneda está urbanizada. Nosotros tenemos incluso muchos asentamientos en la provincia de Buenos Aires, esos barrios populares, humildes, que vive la gente hacinada por ahí en una unidad habitacional chica, pero tiene su parcela, no es pasillo, no es una al lado de la otra y 5 pisos. Eso también nos da otra perspectiva de trabajo. Hay que ir adecuando, fíjese el esfuerzo que es esto, sobre 1.800 barrios populares de estas características, pero cada uno diferenciado entre sí, tener que establecer una estrategia diferencial. Es muy, muy complejo, pero es lo único que nos queda. Hay que hacer esto todos y todos los días. Ministro, a propósito de la dinámica de trabajo, ¿cómo entiende que se va a renovar la interacción con la Ciudad de Buenos Aires cuando la semana pasada quedó manifiesto algunos puntos de vista distintos de cómo encarar la cuarentena o cómo seguir con la nueva fase de la cuarentena? Esta semana nos pusimos en las reuniones de jueves, viernes y fin de semana con la ciudad, nos pusimos absolutamente de acuerdo en cómo trabajar. Digamos, venimos haciéndolo. Yo quiero manifestarle que esto nosotros estamos aprendiendo en el día a día, ¿no? Porque es un virus raro que a nivel mundial.
Entonces hay cosas que uno lo va aprendiendo. En ese aprender, a veces uno tiene una visión diferente de qué hacer en un determinado momento y en un determinado lugar. Este fin de semana nos pusimos absolutamente de acuerdo. Nosotros estamos trabajando muy bien con el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, con Nación, y nos hemos puesto de acuerdo con esto de restringir muy fuertemente, pero muy fuertemente, la cantidad de gente que se desplaza de zonas de menor circulación hacia zonas de mayor circulación, y yo lo hago también hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos un montón de distritos donde siquiera ha habido nunca circulación, y somos tremendamente estrictos en evitar de que allí, desde lugares del conurbano, se nos vaya a ir para esos lugares. Claro. ¿No? ¿Se entiende? Ministro, una muy chiquita porque ahora vamos a repasar los números globales a nivel país del fenómeno. Ciudad de Buenos Aires tiene 5.500 casos, provincia 4.060. ¿Esto quiere decir que el conteo de la provincia va a otra velocidad o qué es lo que está pasando ahí? No quiero hacer una comparación, pero quiero saber cómo se está trabajando en ese sentido. Quiere decir que esta enfermedad entró principalmente por Ezeiza y por Aeroparque. De gente que vivía mayoritariamente en la ciudad de Buenos Aires y en todo caso en algunas zonas de la zona norte del conurbano bonaerense. Gente de mayor poder adquisitivo, porque es la que viaja. Luego lo habíamos dicho, se va a ir hacia los barrios populares, porque la gente que trabaja y da servicios a esos comerciantes, a toda esa población que había sido la primera, vive principalmente en los asentamientos populares, los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Y luego se iba a venir hacia los barrios populares del conurbano. Esto era, si hay una de las cosas que previmos bien, fue que iba a suceder esto, porque así sucedió en el mundo, por otro lado, ¿no? Entonces, es lo que está pasando ahora, se está viniendo, y cuando nosotros miramos cómo son los contagios día a día en los municipios, es lo que denominamos tiro de escopeta, en perdigones, ¿no? Encontramos que todos los días 20 casos nuevos, pero todavía no todos juntos. En La Matanza, 18 en Avellaneda, 13 acá, así en 25 barrios, distritos del conurbano bonaerense. Todo disperso, pero preveíamos que iba a encender un foco en algún barrio popular. Hoy ya sucedió en Villa Azul. Entonces, por eso la estrategia pasa a ser saturar y aislar ese barrio, dándole todo lo que la población necesita para poder transitar, diríamos, una especie de 14 días de cuarentena colectiva, y así y tratar de evitar, por eso cortar lo máximo posible el contagio entre lugares de mayor circulación y menor circulación, porque imagínense que si se nos enciende 200 focos juntos en 200 barrios populares, después la cosa se hace mucho más difícil de controlar. Ministro, le agradecemos mucho esta comunicación y su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.